Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Hola, soy Claudia Piñeiro y esto es Sobran los motivos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en Sobran los Motivos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde arrancar, no? Porque voy a arrancar por lo más inédito, llamémosle. Mucha gente no sé si lo sabe, porque realmente sos una de las escritoras más leídas, al menos en nuestro país, y de allí para arriba y para los cuatro costados fuera de nuestras fronteras. Pero lo cierto es que el contexto, tus decisiones, y ahora me contarás qué más, te hizo que vayas por otro camino primero en tu vida, en los estudios. Sí, en realidad un poco también el azar, la historia, ¿no? Porque yo terminé el colegio secundario y quería estudiar sociología, pero ese año, que era el 78, la dictadura militar cerró las carreras humanísticas en la universidad pública y yo iba a estudiar en la universidad pública y terminé estudiando ciencias económicas, que eso es lo que a veces le llama la atención a las personas cuando me preguntan, que entré sin saber si iba a estudiar economía, administración de empresas, terminé recibiéndome de contadora, que iba a ser más práctico para buscar trabajo después, algo que era muy importante para mí también. Y así que soy contadora recibida de la Universidad Pública de Buenos Aires, la UBA de Ciencias Económicas. Y no solo que te graduaste, sino que ejerciste muchos años Sí, sí, en este rol, en esa profesión. trabajé en estudios importantes, además, o sea, le puse empeño, a pesar de que no era mi vocación, o sea, a mí me gusta estudiar y estudié con placer de todos modos. Además, como siempre digo, la universidad pública en la Argentina es bastante universalista, en el sentido que no va solo a lo técnico, sino que también tenía materias de filosofía, lógica, historia, geografía, y entonces todo eso también fue muy interesante para mí, porque la universidad te enseña a pensar, te enseña a estudiar, te enseña a trabajar, te prepara para eso. Entonces, bueno, después uno va buscando su camino, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va esta universidad? Nuestras queridas universidades públicas. Sí, sí, porque ustedes también tienen Sí, en Rosario y en Córdoba y en Tucumán y en tantos lugares de la Argentina hay sí, universidades públicas. La Mirá, a mí me Plata. parece que La Plata, o sea, a mí me parece que a pesar de los altibajos que pasa el país, la universidad, cada vez que aparece un listado de las mejores universidades del mundo, las nuestras públicas están ahí, ¿no? Y a veces a uno le suena mucho una universidad privada prestigiosa de Argentina, pero después no está en el listado los lugares que está la pública. O sea, que algo tiene la pública, a pesar de los problemas de recorte presupuestario, a pesar de tantos complicaciones con las que tiene que a veces batallar, por lo cual sigue formando profesionales de altísimo nivel, ¿no? Sí, de calidad, críticos, con visión, con mirada crítica, y que se preparan y que muchas veces también se van de nuestro país. Y eso es lo doloroso, ¿no? Que no podamos cosechar lo que hemos sembrado. Claudia, sos una mujer, ahora voy a ir con todo tu acervo cultural, toda tu escritura, que es tan entretenida, que es tan interesante, que nos hace reflexionar en muchos casos. Pero digo, has estado hace poco tiempo en la Feria Internacional del Libro acá en Rosario y también hiciste referencia, digo, no gambeteas la realidad, la enfrentás y tenés tu palabra, tu postura y dijiste cosas duras y bien reales. Sí, a mí me parece, o sea, cuando yo escribo literatura no estoy pensando en qué hay que decir desde el punto de vista de lo que está pasando en la sociedad, simplemente mis personajes salen al mundo donde yo vivo, en la ciudad donde vivo, al lugar por las calles por las que camino, entonces a veces sí se pueden mezclar temas que estén en la agenda, pero no es que la voluntad es esa, sino que la voluntad es contar una historia. Ahora, cuando vos te invitan a un lugar a subirte a un escenario y tomar un micrófono, y por más que sea la apertura de una feria del libro, bueno, por supuesto hay que hablar de libros y de literatura, cosa que también hago, pero también me parece que el anclaje con la realidad es mucho más importante. Y no es lo mismo abrir la Feria del Libro en una ciudad como Rosario, donde están quemando permanentemente las islas frente a la ciudad de ustedes, en el Paraná y en otros lugares, ¿no?, del Paraná, que abrirla, no sé, en otro lugar de la Argentina, que abrirla en Buenos Aires. Siempre me parece que hay que estar muy consciente de que los micrófonos tienen un peso político, político en el mejor sentido, ¿no?
no política partidaria, sino política de hacer política, de poder decir cosas que le afectan a la gente, y no todos tienen esa posibilidad de estar frente a un micrófono y de ser escuchados. Entonces a mí me parece que hay una responsabilidad para advertir y asumir, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, pero también lo anclo a lo que es tu última producción, que tiene que ver, entre comillas, con las moscas, pero que también desprende un montón de otras cuestiones que son muy actuales. Contanos un poco. Sí, alguien que leyó la novela me decía, bueno, justo Marcelo Piñeiro, ¿no? Que con quien yo trabajé tanto con el tema del reino y demás, cuando la leyó me dijo, me impresiona lo contemporánea que es esta novela. Claro, uno no, es lo que te digo, yo no es que pienso a ver cuáles son los temas, yo pienso en personajes y cosas que le suceden, y estas mujeres que son Inés y La Manca. Inés es un personaje que yo traigo de mi primera novela, de Tuya. Inés, Exacto. ahí se llamaba Inés Pereira, ahora se cambió el apellido, se puso Ex Perey, porque Es buenísimo. era el apellido del marido, Pereira, y ella no quiere Sí, llamarlo así. Pero bueno, estas mujeres salen a tener que ganarse la vida, el sustento, después de haber estado presas muchos años. Y además, en el caso de Inés, Inés en la primera novela, en Tuya, era una mujer absolutamente machista, que asumía el rol que ella creía que estaba asignado para las mujeres en ese mundo machista a la perfección, tapaba todo hacia afuera, mostraba una familia perfecta que no era, le soportaba al marido cualquier cosa. Y después del paso por la cárcel, a ella, por supuesto, se le modificaron un montón de cosas, porque imagínate que estar 15 años presa te debe modificar muchísimo, pero además fue su primera sociabilización con otras mujeres, porque ella cuando vivía con su marido, vivía para el marido, para la casa, y no, ni siquiera para la hija, y no tenía muy mucha relación, real. no Muy, tenía un muy real, vínculo. Claudia, de una generación que afortunadamente se está como desgranando con el tiempo, y no solamente con el tiempo, sino con la pugna de muchas mujeres que han salido a la calle. Pero muy real lo que estás diciendo. Las Y mujeres ella, que son ahora, como, que van girando alrededor como girando alrededor del sol, que sería su marido. Entonces, bueno, nada, no tienen otro mundo, ese es su mundo. exacto, y vos sabés que ella no tenía amigas, ¿no? Vos no veías amigas en su círculo, entonces sí gente, mujeres con las que podía conversar y a las que le mostraba a su familia, pero no tenía amigas. Y en la cárcel empezó a socializar con un montón de mujeres que además eran muy distintas a ella, se enteró que había otro tipo de mujer. En la nueva novela, en El tiempo de las moscas, cuando ella sale, en un momento dice, yo antes sabía ser mujer, ya no sé cómo es mujer, porque además de todo, en esos 15 años que ella estuvo presa, el mundo cambió en muchos aspectos, pero sobre todo para las mujeres y para el lugar que ocupan las mujeres y para los derechos de las mujeres y los derechos que nos faltan y que ahora no estamos dispuestas a no seguir peleando por ellos, ¿no? Entonces, todo cambió. Para esta mujer sumamente machista, sale a un mundo donde las cosas, las reglas que ella conocía ya no funcionan más. Contá, me parece que está bueno, que vos no habías pensado en una continuidad de Tuya. Sí, vos sabés que justamente, bueno, Tuya, la primera novela, el que no quiere que le spoileemos el final de esa novela se tapa los oídos, pero bueno, termina cuando ella mata al amante de su marido y va presa. Entonces, un día Guillermo Martínez, que es un escritor sumamente admirado por todos nosotros y además muy amigo mío, él fue a dar un curso a Estados Unidos a una universidad y tenía que llevar 3 novelas latinoamericanas, y una de las novelas que llevó era Tuya. Y cuando volvió, que la tenía súper aceitada de verla con los alumnos, me dice, vos tenés que seguir con vos tenés que hacerle una saga con este personaje. Y yo le dije, pero Guillermo, ¿te parece? Es una mujer que mata al amante de su marido y que va presa. O sea, yo no me veía con posibilidad de hacer una novela carcelaria, que es un mundo que no conozco, y me parecía raro la propuesta de Guillermo. Digo, ¿cómo hago? Me dice, bueno, como hizo Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley, ¿no? Que es un personaje que mata, pero que uno le tiene cierto, no te digo cariño, pero cierta cosa, te genera una cierta empatía y querés Alguna ver cómo empatía está hay, claro, escapando algo, de las cosas sí. que hace. Patricia Highsmith logra que vos te pongas en su lugar de algún modo. Entonces querés seguir viendo cómo zafa, a pesar de que hace desastres, ¿no? Entonces me dice algo así. Bueno, me había puesto la vara súper alta. Y ahí quedó. Y después en la pandemia, viste que a uno le volvieron tantas ideas que andaban dando vueltas por ahí. Una de las ideas Ahí que está me el gustó es título, ahí esta. tiene que ver el título del nuevo libro. Claro, y entonces, Claudia, muchos nos pusimos a cocinar, otros, Claudia, ¿qué hizo? Contá qué hiciste en la pandemia. bueno, en un momento María Esperanza Casullo, que es una politóloga de la Universidad de Río Negro, puso en Twitter que la universidad daba un taller gratuito de entomología forense. Entomología forense es
los insectos aplicados al estudio de cuestiones criminales, ¿no? Aparece un cadáver y en el cadáver puede haber determinados insectos que te dan indicios de cuándo se murió, dónde, si el insecto que aparece no es de la zona, etcétera. Yo dije, este curso es para mí, y me anoté y fue un mundo, se me abrió como un mundo fascinante de esa cosa de los insectos aplicados a los crímenes, y me parecía que era... asistían vía Zoom, imagino, en plataformas virtuales? ¿Quiénes asistían? ¿Había otros escritores o escritoras? No, yo no creo, yo no sé quiénes asistían, me daba cuenta que era mucha gente de Río Negro, porque era la Universidad de Río Negro, muchos alumnos de la facultad, pero como era abierta a la comunidad, también seguramente había gente que no se dedicaba específicamente a eso y que le interesaba. A lo mejor había algún escritor ahí oculto como yo, puede ser también. Bueno, la cuestión es que fue la secuela que te dejó ahí y te hizo vincular después a la siguiente historia. Claro, me pareció que Inés le iba a interesar todo esto y que estando en la cárcel a lo mejor ella leyó algo de esto y leyó en alguna biblioteca que pudiera haber en la cárcel libros que tuvieran que ver con las moscas. La mosca es algo presente también porque ella tiene una mosca en el ojo, que es algo que a mí también me apareció en la pandemia. Viste que mucha gente tenemos como una manchita negra que anda dando vueltas por ahí. Entonces se te va mezclando todo eso adentro y aparece un personaje que se dedica a fumigar y a la que una mujer, la señora Bonar, le hace una propuesta difícil, una propuesta que le puede dar muchísimo dinero, pero que también a ella y a la manca, su amiga, la que estuvo con ella en la cárcel y ahora pusieron este emprendimiento juntas, las puede dejar otra vez fuera de la ley. Entonces tienen que decidir entre aceptar esto, que les cambiaría la vida desde el punto de vista económico, o no, en virtud de que eso también las puede volver a llevar otra vez donde estaban, ¿no? Vuelta el Hospital Español. Ahora con un nuevo ingreso. Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital. Con el respaldo de la red AMR. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. ¿Tenés por ahí una ramificación dentro de lo que es tu escritura con un público totalmente distinto, que es el de los chicos? Si querés contar un poquito de eso, pero evidentemente tu elección, consciente, preconsciente o inconsciente, va por el lado del suspenso, va por el lado del policial, ¿no? Hay algo que te lleva hacia ahí. Sí, yo te diría que es como una zona de confort más inconsciente que consciente, porque no es que yo me siento y digo, voy a escribir una novela policial, pero mis novelas tienen suspenso, en mis novelas aparece la muerte, aparece el enigma y la búsqueda de la verdad. Si vos te fijás, no vamos a spoilear, pero la pregunta típica del policial es ¿quién lo mató y por qué? Y en el tiempo de las moscas no hay un cadáver para el cual hay que determinar quién lo mató y por qué. En todo caso, tendremos que ver si vuelve alguien a matar o no vuelve a matar, ¿no? Que sería como el enigma. Pero creo que también características del policial, aunque no responde exactamente al género. A mí la escritura para chicos me interesa mucho, lo hice durante mucho tiempo, tengo varios libros para chicos, pero también me sucede, como por ejemplo con Tuya, que es un libro que se lee muchísimo en los colegios secundarios. Vos sabés que cuando salió, en la primera editorial que salió, hicieron como, ellos tenían como un consejo, no sé, de profesoras o de docentes que le dieron el texto para ver si lo ponían en una serie juvenil o si lo hacían en literatura general, como finalmente salió. Y esas docentes, en aquel momento, que habrá sido el 2003, el 2004, porque salió en 2005 el libro, dijeron que les parecía que no iba para los colegios porque el padre era infiel, la chica había quedado embarazada y no sabía si abortar o no abortar. Le parecía que tenía temas que eran conflictivos para los colegios. Sin embargo, hoy de mis libros es el que más se lee en los colegios secundarios y tengo todo el tiempo mensajes de profesoras de colegios secundarios que me agradecen el hecho de que les sirve como introducción a la literatura para otras cosas, ¿no? Esos chicos que dicen, no quiero leer, me aburre lo que leo, qué sé yo, entonces ellas les dan Tuya y a partir de Tuya se enganchan con otras cosas, ¿no?
eso me parece hermoso para mí, me parece... Sí, claro que sí. Y por otra parte, Evidentemente, sí, perdón, dale. no, te quería decir que estos mismos chicos me escriben, me escribían diciendo, bueno, ¿y qué pasó con Lali? Lali es la hija de Inés, que en aquel Tuya, ella estaba embarazada a punto de tener un bebé y sus padres no lo sabían. Y todos me escribían para ver qué pasaba con eso. Y de alguna manera el tiempo de las moscas también es honrar este deseo de estos chicos de saber qué pasó con Lali, con Laura. ¿Pudo hacer una vida? ¿Tuvo su hijo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿No? Qué bueno digo, este diálogo también con otro público. Estamos hablando de distintos públicos. Uno por ahí impensado cuando lo escribiste, pero que evidentemente se desprendían un montón de temas. También me pareció interesante, tal vez porque me interpele a mí en lo personal, pero también evidentemente a muchas otras, el tema de la maternidad, ¿no? El tema de cuáles son los estándares, cuál es el mandato, un montón de preguntas que nos hacemos estas madres, entre comillas, nuevas, ¿no? Que estamos en una generación en donde sí nos preguntamos un montón de cosas, entre ellos, cuál es el vínculo que tenemos que tener con nuestros hijos o hijas. Sí, la novela trabaja todo el tiempo sobre la maternidad. Inés es una mujer que tiene un vínculo pésimo con la maternidad. Ella dice, yo soy una mujer que parí, pero no me siento madre. Entonces, a partir de ahí, ella tiene, eso es lo que dice. Después habrá que leer la novela para ver si es exactamente así o si hay algo más. Pero Es fuerte, claro, que una madre diga eso, bueno, y tiene razón en parte. Bueno, y hasta ahora era muy difícil de escuchar discursos de mujeres, pero últimamente cada vez más encontramos discursos de mujeres que dicen, no, yo no quiero ser madre, mujeres que ya no, antes cuando yo era más joven, vos te casabas y no tenías hijos y seguro te preguntaban, ¿qué pasa? ¿Para cuándo? Como si fuera algo que iba de suyo, ¿no? Que si vos eras mujer, ibas a ser madre. Y hoy ya no es así. Y siendo madre también hay muchas formas diferentes de ser madre. Y por eso también en la novela hay un coro, ¿no? Cada tantos capítulos aparece un coro que es como un grupo de mujeres en una asamblea o en un coro, no se sabe bien qué, o son moscas o son mujeres, no sabemos, pero que están todo el tiempo conversando a la manera del coro griego sobre lo que sucede en la novela. En la tragedia griega, el coro lo que hacía era venir a un costado del escenario y decir lo que opinaba sobre lo que estaba pasando en la tragedia griega. Y acá este grupo de mujeres, esta asamblea, este coro, también empieza a opinar de lo que dice Inés, de lo que dice la Manca, con respecto a la maternidad, con respecto a las hijas y con respecto a veces a veces las mujeres son más crueles con las mujeres que los hombres con las mujeres. Sí, y además me parece que lo que hace este coro es hacer un montón de preguntas y debatir hacia adentro del movimiento de mujeres y adentro del feminismo, más que decir, viste esto que pasó durante todos estos años, que es salir hacia afuera y pedir por nuestros derechos que todavía no tenemos todos y todavía tenemos que seguir peleando, pero también un momento de reflexión hacia adentro y esa conversación, ¿no? De muchas con una mujeres misma, claro. hacia adentro y hacia el movimiento, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué te pasa como, bueno, que yo creo que debe ser de la película más vista, adaptada de tus libros, ¿no? De La vida de los jueves. Yo la vi 2 veces. Pero bueno, son 4 por ahora, ¿no? Si no me equivoco, las películas los libros que han sido adaptados a películas. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, sí, no, 4 o 3. Ahora, no, 4, tenés razón. Betty Boo, Las vidas de los jueves, Tuya y Las grietas de Jara. Exacto. Y ahora está Anaí Berneri, que es una gran directora, adaptando Elena Sabe con Vanessa Ragone y que van a actuar Mercedes Morán y Erika Rivas, así que es un proyecto que me encanta, que ya está a punto Avanzado. de a grabarse, a filmar. No, a mí me encanta, yo también soy guionista, entonces tengo como este desprendimiento del texto original, de pensar, bueno, con este texto original hay otros artistas, la directora, la productora, los actores, todos los que están involucrados en un grupo de trabajo, en un film, van a hacer otra cosa. Esto es el inicio de un proceso de representación y seguramente va a tener cambios porque no es lo mismo leer una novela que ver una película o que ver una serie. Entonces, voy muchas veces como entusiasmada para ver qué hicieron, cuál fue la lectura, ¿no? Por dónde la agarraron, porque distintos directores harían una película muy diferente de cualquiera de mis novelas, ¿no? Cada uno va por un lugar diferente, ¿no? Sí, tal cual. Evidentemente algo tienen tus novelas, tus relatos, tu escritura, que tiene ese poder también de la adaptación, ¿no?
tal vez un poco los matices que hablábamos recién, del suspenso, de lo policial. Bueno, en La vida de los jueves, ni hablar. Hay algo que decís muy interesante con esto, con respecto a lo del género, que es que el título invita, o invitaba, yo diría, más a las mujeres a leerlo que a los hombres, lo cual es totalmente errado, porque te tenés que meter y tenés que ver que hay diálogos y protagonistas que tienen más a veces que ver con los hombres, sobre todo en La vida de los jueves, que con las mujeres, ¿no? Sí, hace mucho tiempo, cuando yo estaba presentando la novela, vino un señor, viste, cuando te traen para firmar, me dice, yo la leí porque mi mujer me dijo que la leyera, porque yo si no, no lo hubiera leído jamás, porque este título es para mujeres. Y yo pensaba, bueno, este señor no leyó Madame Bovary, no leyó Ana Karenina, no leyó tantas cosas que tienen títulos femeninos y que son para mujeres. Pero el problema de este señor es el problema que común a muchos señores educados durante mucho tiempo digamos, en un sistema que Patriarcado, sí. no, y a nosotros nos enseñó a armar el universal a partir del femenino, del masculino. Nosotros, Sí. si alguien nos dice, lee carta al padre de Kafka, no decís, no lo voy a leer porque es una carta de un padre a un hijo varón. Nosotros armamos el universal y nos sentimos compelidas y interpeladas, y conmovidas por una relación de un padre y un hijo, de dos amigos varones, de dos hermanos varones. No estás pensando, no, esto es para varones, no es para mí. En cambio, los varones les dijeron, bueno, no, el universal no se arma a partir de lo femenino, se arma a partir de lo masculino, y si hay una historia de dos amigas, es para mujeres, y si hay una historia de madre e hija, es para mujeres. Eso se fue rompiendo en los últimos años, cada vez está menos así, pero hay mucha gente, muchos hombres y mujeres que fueron educadas en ese paradigma, que hoy está absolutamente roto, pero que todavía hay que seguir como empujando, ¿no? Tal cual, va a llevar tiempo, pero ya las generaciones que tienen 20 y pico vienen con un chip totalmente diferente, los adolescentes más aún. Claudia, te hago un dos en uno, y esta última parte de la charla va dedicada a aquellos que tal vez tímidamente se empezaron a animar a escribir y tienen ahora una hoja en blanco de un montón de cosas, no solamente de una historia, de decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Me dedicaré a esto? ¿Será esto lo mío? ¿Qué consejos le podemos dar a aquellos que empiezan este camino o que no saben si van a empezar, pero que sienten gusto por la escritura? Mira, en cuanto a si es lo de ellos o no, hay muchas formas de acercarse a la escritura. Hay gente que quiere acercarse a la escritura porque quiere ser escritor, y entonces ahí tenés que tener una fuerte voluntad porque no sabés si lo que escribís alguien lo va a publicar, si alguien lo va a leer. Entonces, yo creo que hay un poco de talento, muchísimo trabajo y muchísima voluntad para poder ser escritor, porque tenés que estar durante meses, años escribiendo un texto que no sabés si te van a publicar, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener paciencia y confiar en lo que uno escribe. Por supuesto que para poder escribir bien, lo que hay que hacer es leer muchísimo, ¿no? Hay que leer muchísimo y entender cómo ese mecanismo de relojería que hay otros que ponen en práctica, cómo usan el lenguaje, cómo arman los personajes, cómo hacen sus estructuras, todo eso lo obtenés en la lectura. Y para mí el punto a definir más importante cuando querés empezar a escribir es quién va a contar esa historia. Esa decisión es fundamental. Una misma historia no es la misma historia según donde uno corre el punto Tal de vista. cual. Y eso me parece que es una de las decisiones más importantes y hay que detenerse a pensarla antes de empezar a escribir. Y esto lo digo yo, pero lo dicen muchas otras personas, es una palabra fea el éxito, pero sos una escritora exitosa. En tanto, esto se cumple, digo, hay un montón de gente que le interesa leer lo que vos escribís. ¿Qué tiene que tener una historia? ¿Por dónde viene la idea? ¿Cómo llega a las palabras, a ser narradas? Y sobre todo esto, ¿no? ¿Qué tiene que tener una historia para que le llegue, para que le interese, para que atrape al otro? Yo creo que ahí hay muchos caminos, ¿no? Hay muchos estudios sobre cuál es la validación de un escritor, cómo se valida un escritor, ¿no? Y ahí hay cosas que tienen que ver con que una historia pueda ser leída por muchas personas y entonces estás validada a partir de que muchos lectores quieren leerte, pero hay otras formas de validación también. Hay autores que no los ha leído tanta gente y también están validados por la crítica, por la academia, porque son traducidos a muchos idiomas. No son populares, pero Claro, sí entre sus colegas. y entonces sus ahí pares, sí. no hay una fórmula para todo, ¿no? Porque, digamos, yo creo que hay que hacer lo que mejor uno pueda
y con el mayor sacrificio y queriendo que las cosas estén bien, ¿no? Eso es clave, y después, bueno, vos serás un escritor que te lee mucha gente, o a lo mejor no, pero no tiene por qué ser la base del éxito. Hay distintas formas de ser exitoso en lo que uno hace que no tienen que ver solamente con que te lean muchas personas, ¿no? Sí, claro, pienso en la felicidad que te da terminar ese hijo, que significa terminar un libro, ¿no? Eso ya es una felicidad, digamos, propia, que no te la quita nadie, y eso también es parte de un éxito, ¿no? Sí, y después, bueno, por supuesto que te lean, porque si no eso termina un texto Claro, en un papel que nadie lee. Yo creo que se completa eso cuando entra a la cabeza de otra persona, y ahí se termina de completar lo que vos escribiste, ¿no? tal cual. Y le agregaría, y ahí me gustaría que cuentes esa anécdota que fue como iniciática, y que empezamos a decir ahora, cuando estamos terminando la charla, pero que tiene que ver con esto, que se escuchen a ellos mismos, porque vos, arriba de un avión, así fue, como que habías pospuesto evidentemente algo que estaba ahí Sí, yo, latente. digamos, nunca me había pensado escritora, porque yo vengo de una familia de clase media baja, donde no había artistas, no había ni pintores, ni escritores, ni nada por el estilo. Entonces, para mí, desde que sé escribir, escribo, pero me costaba pensarme escritora. A veces a uno le parece que los escritores o los artistas son gente lejana, que nunca vas a poder llegar ahí. Y bueno, evidentemente yo le dedicaba muchas horas del día a un trabajo que no me satisfacía, y en uno de esos viajes vi un artículo, o sea, una publicidad de la editorial Tusquets que pedía eh, manuscritos para un concurso de novela, y dije, bueno, yo me voy a pedir una licencia, voy a escribir para este concurso, voy a ver qué sucede con esto, porque si no me va a explotar la cabeza. Y eso hice, y quedé entre las 10 finalistas, y a partir de ahí tuve el primer espejo de algo que me devolvió, bueno, si te esforzás, si trabajás, a lo mejor algún día podés ser escritora, ¿no? Fue la primera vez que Y, me pude pensar en ese lugar. y era algo que finalmente era, después te enteraste cuando empezaste a bucear un poco más, era una lectura, una escritura erótica, ¿no? Pero En bueno, realidad, era el no, momento, era el que lugar. yo estaba leyendo un diario que era el diario que leen los economistas y contadores, etcétera, en un avión, que es el ámbito financiero, y el aviso era muy chiquito, decía Editorial Tusquets. Cuando fui a pedir las bases, en ese momento no es como ahora que vos te metés en internet y tenés las bases, sino que fui a la editorial a pedir las bases, etcétera. Ahí me enteré que era para una serie que tenía, creo que la sigue teniendo, la Editorial Tusquets, que se llama La Sonrisa Vertical, y que es una serie de literatura erótica donde han publicado grandes escritores, ¿no? También, pero siempre con temática erótica. Entonces yo no solamente tenía que escribir una novela, sino que además tenía que ser erótica. Bueno, por suerte pasé de todas esas pruebas, y a partir de ahí empecé Salió. a pensar, bueno, a lo mejor yo algún día soy escritora. Ahí está, me encantó ese cierre, porque además tiene que ver con todo lo que venimos hablando, con esos mandatos que también te hacían pensar que vos no podías por ciertos parámetros socioeconómicos y culturales vinculados directamente, que eso también se ha roto, así que, o se está rompiendo, así que bienvenido sea también, y sos muestra de ello. Claudia, ha sido un placer y nos queda para varias charlas más, así que bienvenida Rosario como siempre, gracias, y obviamente que nos vamos a meter en y con las moscas en esta nueva historia. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la conversación. Nos vemos.